Hande Erçel nació el 24 de noviembre de 1993 en la ciudad turca de Bandırma. Desde su infancia, sintió una gran pasión por la pintura y, gracias al incondicional apoyo de su madre, desarrolló activamente su potencial creativo. Al terminar la escuela, Hande se mudó a Estambul y se matriculó en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, con la intención de dedicar su vida al arte tradicional turco. Sin embargo, el destino la condujo hacia la actuación. Su camino en el mundo del espectáculo comenzó con su participación en certámenes de belleza. En 2012, obtuvo el segundo lugar en una competencia internacional en Azerbaiyán. Pero el inicio de su carrera actoral fue mucho más difícil. En sus primeros castings, Hande recibía constantes rechazos. Los directores criticaban su apariencia y su figura por no encajar en los estrictos estándares del modelaje. En lugar de rendirse, comenzó a hacer deporte de manera intensiva, a cuidar su alimentación y a tomar exhaustivas clases de actuación y expresión escénica. Tras pequeños papeles episódicos en proyectos como Alku y C. Concedilla LG en Edersane Universitede, llegó el punto de inflexión. En 2015, Hande interpretó a Selin Yılmaz en la serie dramática Güneşler, Las Chicas del Sol. Este trabajo fue su gran revelación y le otorgó su primera gran cuota de fama. El estatus de estrella principal de la televisión turca se consolidó en 2016 con el estreno de la comedia romántica Aşk Laftan Anlamaz, El amor no entiende de palabras. Su papel de Hayatuzun, junto a Burak Deniz, la convirtió en la favorita de millones y le consiguió millonarios contratos publicitarios con marcas de cosméticos a nivel mundial. Además de sus exitosas comedias románticas, Hande ha demostrado su versatilidad profesional en géneros mucho más complejos. Interpretó un papel emocionalmente desgarrador en el drama Siyainci, Perla Negra, y brilló como la audaz hija de un mafioso en la serie criminal Alka, El Anillo, consagrándose definitivamente como una actriz polifacética. Sin embargo, la vida real rara vez se escribe bajo las reglas de un guión romántico perfecto con un final feliz garantizado. Detrás del deslumbrante y cegador brillo de los focos, a menudo se esconden las frías y despiadadas sombras de profundas tragedias personales. En 2019, una terrible desgracia irrumpió sin previo aviso en la vida aparentemente serena y luminosa de Hande. Una cruel enfermedad le arrebató para siempre a su principal pilar de vida, a su mejor amiga y a su verdadero ángel de la guarda, su amada madre, Aylin. Para la actriz, cuyo vínculo familiar siempre había sido increíblemente estrecho y tierno, esta pérdida irreparable se convirtió en un golpe devastador que dividió su vida en un antes y un después. Al perder a la única persona que creía en su talento de manera incondicional, Hande se sumergió en un abismo de dolor sordo y abrumador. Muchos pensaron que este golpe quebraría su espíritu para siempre, que preferiría refugiarse en la sombra del olvido y abandonar la actuación. Pero Hande, reuniendo las últimas fuerzas a partir de los hermosos recuerdos de su madre, eligió un camino completamente distinto. Tomó la decisión consciente y firme de dedicar cada futuro respiro en su profesión y cada nuevo gran éxito a la sagrada memoria de Aylin. La imagen de su madre siempre estuvo asociada para ella con el ligero aleteo de las mariposas, y este símbolo frágil y conmovedoramente hermoso se entrelazó para siempre en el tejido de su existencia. Al final, este dolor insoportable no incineró su delicada alma, sino que, de manera mística, se transformó en la increíble y penetrante profundidad de sus ojos oscuros. Maduró rápida y dolorosamente, adquiriendo esa amarga sabiduría de la vida que se reflejó de inmediato en el creciente dramatismo y la madurez de su actuación. Y su posterior regreso a las pantallas se convirtió en un triunfo verdaderamente fenomenal y ensordecedor. El destino le regaló el grandioso e icónico papel de Eda YLDZ en el proyecto sin precedentes, Senkal Kapm, Lo Fisin de /Llamas a mi puerta. En cuestión de semanas, esta serie superó los límites de una ligera comedia de verano para evolucionar rápidamente y convertirse en un fenómeno social global absoluto y sin fronteras. La historia increíblemente conmovedora y sincera de una orgullosa e independiente florista cuyo corazón se estremece ante el arrogante y frío arquitecto Serkan Bolat, conquistó miles de millones de corazones a la velocidad de un incendio forestal, superando cualquier barrera lingüística y cultural. Los derechos de transmisión de este cuento de hadas moderno fueron adquiridos con avidez por más de 85 países en todo el mundo. Las redes sociales enloquecieron, en la noche de la emisión del episodio final. El leal ejército de fans unió fuerzas y rompió con facilidad el récord mundial en Twitter por la mayor cantidad de menciones, dejando muy atrás incluso a la legendaria Juego de Tronos.
y en el epicentro mismo de este inimaginable torbellino de adoración mundial se erguía majestuosa ella, Ande. El poderoso imán que atrapó la atención del planeta fue esa magia palpable y chispeante que estalló entre ella y su coprotagonista, Kerem Bürsin. Su apasionado dúo en pantalla respiraba tanta vida que borró por completo la línea invisible entre el guión ficticio y la realidad palpitante. Eda YLDZ, una chica de espíritu indomable y corazón inmenso, resultó ser el reflejo exacto de la esencia interior de la propia Ande. Pero, incluso después de bañarse en los rayos de un triunfo tan asombroso y sin precedentes, la actriz se negó rotundamente a dormirse en los laureles. Se mantuvo firme en su afán por demostrarle al mundo entero su disposición a salir valientemente de su zona de confort. En el oscuro y extremadamente tenso thriller psicológico Bambas Kabiri, Alguien más, se presentó ante el público en un brillante y totalmente inesperado rol, el de la implacable y dura fiscal Leila Hadid, encargada de desentrañar una espeluznante serie de asesinatos. En este proyecto oscuro y de múltiples capas, los espectadores atónitos ya no vieron a la ingenua y risueña chica de las comedias románticas, sino a una mujer madura e increíblemente fuerte. Una mujer capaz de transmitir con virtuosa precisión los matices más sutiles de la tensión psicológica, los traumas ocultos y la agotadora lucha interna. Por este trabajo asombroso y estremecedor, recibió merecidamente prestigiosos premios internacionales, confirmando una vez más, con la cabeza en alto, su indiscutible estatus como una gran y profunda actriz dramática. Hoy en día, el célebre nombre de Ande Erçel simboliza algo inmensamente más grande que el simple estatus de una actriz de éxito fenomenal. Se ha transformado suavemente en un verdadero ícono cultural mundial, una indiscutible creadora de tendencias y el rostro oficial y radiante de los gigantes más respetables de la alta costura y las exclusivas casas de joyería del mundo. Su sola aparición en las alfombras rojas de los festivales de cine más prestigiosos, incluido el legendario Festival de Cannes, provoca invariablemente un furor auténtico y desenfrenado. Grácil como una diosa descendida del Olimpo, demuestra al mundo maravillado, con un orgullo majestuoso, su impecable elegancia, sofisticación y chic. Pero lo que es más importante y valioso en esta historia es que, a pesar de todo el peso de la abrumadora fama mundial que ha recaído sobre ella, sigue siendo una persona con un corazón increíblemente puro, bondadoso y compasivo. Ande dedica una gran parte de su vida a la caridad, entregando todas sus fuerzas para ayudar a niños gravemente enfermos que luchan desesperadamente contra el cáncer, y comparte generosamente su amor infinito con animales rescatados y sin hogar. Tampoco olvida su primera pasión de juventud, la pintura. En las raras y preciosas horas de soledad, lejos de los agotadores maratones de rodaje, se encierra en el silencio de su estudio y crea lienzos impresionantes que respiran emociones. Muchas de estas pinturas se subastan posteriormente con fines benéficos, para que los fondos recaudados puedan salvar vidas frágiles. Este sorprendente camino de vida, lleno de curvas pronunciadas, que comienza en las tranquilas y soleadas calles de la provinciana Bandrma y conduce a las cumbres más deslumbrantes e inalcanzables del Olimpo cinematográfico mundial, es una trama sobrecogedora que por sí sola es digna de una gran adaptación de Hollywood. Es una historia increíblemente profunda y conmovedora hasta las lágrimas sobre lo vital que es no traicionar jamás, bajo ninguna circunstancia, los sueños más anhelados. Incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que el mundo entero te da la espalda y ya nadie cree en tu éxito. Sobre lo importante que es apretar los dientes y soportar los golpes más crueles y despiadados del destino. Encontrar fuerzas sobrehumanas para levantarse con las rodillas destrozadas después de las caídas más devastadoras. Y sobre cómo transformar las cicatrices más profundas y sangrantes del alma en una fuente inagotable y vivificante de poder interior y amor infinito. Aquella niña pequeña y conmovedoramente ingenua que alguna vez se sentó en la costa rocosa del mar de Mármara, dibujando en su rica imaginación coloridos cuentos sobre el gran amor y grandes hazañas, no solo convirtió sus fantasías infantiles en una realidad tangible. Con sus propias y frágiles manos construyó un imperio colosal e increíblemente hermoso de sueños televisivos. Se ha convertido en la reina legítima, absoluta e indiscutible de las series dramáticas turcas, cuyo nombre a partir de ahora y para siempre quedará grabado con las letras doradas más brillantes en la monumental historia del arte mundial.